este sentido emergen los distintos discursos epistémicos o discursos de conocimiento, y para evocar el primero tenemos que remitirnos efectivamente a Grecia y sobre todo a la filosofía eleática, que es el discurso naturalista, un discurso que le interesa indagar sobre la realidad del mundo pero a través del filtro de la naturaleza. Lo que hoy podemos llamar el discurso verde, el discurso de Laudato Si del Papa Bergoglio, el discurso de, incluso si se quiere, el presidente Iván Duque, de cuidar la naturaleza. Es un discurso que le interesa el aire, la tierra, el fuego. Es un discurso que por encima de todo está el mundo fáctico, pero que se preocupa justamente por el entorno y el contorno nuestro. Es un discurso que también pues, ineludiblemente nos remite a Platón. Es el discurso que se centra en las ideas, el plasmar el conocimiento a través de las ideas que se van generando, siendo una idea una especie de noción sobre el mundo real, pero esa noción no tiene un anclaje en la realidad, sino que puede ser de muchas naturalezas, de naturaleza introspectiva, es decir, de naturaleza del sujeto como tal, y por lo tanto entramos en el terreno subjetivo. De hecho, el discurso idealista se observa mucho en el mundo de los valores corporativos empresariales, de los valores corporativos de la Universidad de Antioquia o de cualquier universidad, de los valores corporativos de las empresas de salud, donde se plantea idealistamente qué es lo que quieren de los estudiantes o de los pacientes, etc. A diferencia del discurso idealista, es un discurso que se centra en el factum, o sea, en el mundo fáctico, es decir, en el mundo real. Es un discurso que existe sin que exista el sujeto que lo estudia. Es decir, el río Medellín va a existir independientemente de lo que piense Giovanni, Carlos, Juana. Por lo tanto, ese discurso es muy amigo del mundo de las ciencias experimentales, de las ciencias duras, de las ciencias exactas. Es el discurso donde el sujeto que estudia el hecho investigativo no interesa. Es un discurso inductista. Es un discurso que idealmente se aleja del ser humano como tal. Este discurso, a diferencia del anterior, se centra en el hombre. Como diría Protágoras, el hombre es la medida de las cosas. Por lo tanto, es un discurso muy de las academias religiosas, donde interesa mucho el antropocentrismo, es decir, te centras en el hombre y no tanto en lo que hay fuera del hombre, sino en el hombre como tal. Es un discurso muy negado por las ciencias duras o las ciencias exactas, pero es muy utilizado por las ciencias humanas. Es un discurso centrado en la materia. Y si se quiere hablar de materialismo histórico, tendríamos que acudir un poco al discurso marxista. Se relaciona mucho con los ejercicios de producción, ¿sí?, y de modernización de los estados. Es un discurso donde interesa exclusivamente el dinero. Es el discurso de las corporaciones o lo que llamamos corporatocracia, de las empresas, donde por encima del ser humano y del mundo real interesa justamente las labores de producción y obviamente por antonomasia los procesos económicos del hombre. Este discurso dialéctico es un discurso que se divide a su vez en tres. El discurso dialéctico es un discurso de diálogo. En cierto modo tendríamos que acudir un poco a Sócrates, también un poco a Hegel, pero aquí en la Universidad de Antioquia, dicho sea de paso, es un discurso muy trabajado por una de las personas que considero
de mayor renombre en cuanto al estatuto epistemológico de este discurso, que es la doctora Mónica Moreno Torres, quien ha trabajado mucho el concepto de dialogismo desde Bakhtin. Es decir, es un discurso de diálogos, pero ese diálogo se subdivide a su vez en tres. En primera instancia, un discurso dualista, donde se trabajan dos conceptos a la vez para hacer teoría de conocimiento. Un discurso en segunda instancia dicotómico, donde ya no son dos discursos a su vez, sino que se elige uno de dos conceptos para trabajar en el mundo de las ciencias. Y un discurso dialéctico, ya donde no es un diálogo entre dos ni una separación de dos, sino es un diálogo entre tres, como diría Hegel, entre una tesis, que es un punto de vista personal frente al mundo de las ciencias, una antítesis, que es la idea contraria a la propuesta que estoy haciendo yo discursiva, y una síntesis, donde es una especie de conciliación entre los dos discursos anteriores, la tesis y la antítesis. Es el discurso del bien y del mal, es el discurso de la religión, es el discurso judaísta, del judaísmo, si se quiere. En este discurso interesa el deber, ¿cierto? El deber que te impone la religión, el deber que te impone la deontología, o llamada comúnmente ética. Es ser un buen ciudadano por encima del discurso humanista, ¿cierto? Es querer hacer las cosas bien, pero siempre bajo la óptica del bien y del mal.